Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer estas macetas o cestas. El punto es bastante fácil de hacer. Lo podemos utilizar para hacer otras cosas como monederos o bolsos. La labor podemos hacer con un solo color de hilo o con colores diferentes. Materiales que he utilizado para hacer las macetas son hilos del grosor adecuado para trabajar con un ganchillo de 5 milímetros y un ganchillo de 4 milímetros y medio. Para conseguir diferentes tamaños de las cestas podemos utilizar otros grosores de hilos, así que la maceta va a salir o más grande o más pequeña. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y hacemos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta con un punto deslizado en el punto donde tenemos el marcador. El extremo podemos llevar junto con la vuelta para esconderlo. Vuelta número 2. Empezamos con un punto de cadeneta, marcamos el punto y en la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto bajo. El primer aumento hacemos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta, donde tenemos el punto deslizado. Hacemos 2 puntos bajos. En cada punto bajo de la vuelta anterior. Tenemos que hacer 8 aumentos seguidos. Aumentamos 8 puntos, así que al terminar vuelta número 2 deberíamos tener 16 puntos bajos. Después de hacer el último aumento, todavía nos queda un punto. Este es el punto deslizado de la vuelta anterior. Saltamos este punto y cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador. En la vuelta número 3 también vamos a hacer 8 aumentos. El motivo que vamos a repetir 8 veces es un punto bajo y un aumento. El primer punto bajo tejemos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Y en el siguiente punto hacemos un aumento. Y repetimos un punto, un aumento. Un punto, un aumento.
Aquí igual que antes nos queda, después de hacer el último aumento, nos queda todavía un punto. Este es el punto deslizado, saltamos este punto y cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador. En la vuelta número 4 también vamos a aumentar 8 puntos. El motivo que vamos a repetir 8 veces es 2 puntos bajos y un aumento. 2 puntos bajos por separado y 2 puntos bajos en el mismo punto. Repetimos, 2 puntos bajos por separado y un aumento. 2 puntos bajos por separado, un aumento. El motivo repetimos siempre 8 veces. En esta vuelta también vamos a aumentar 8 puntos, así que al terminarla deberíamos tener 32 puntos bajos. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto. En la vuelta número 5 también vamos a aumentar 8 puntos. El motivo que vamos a repetir 8 veces es 3 puntos bajos y un aumento. Tres puntos bajos y un aumento. Repetimos, 3 puntos bajos, un aumento. Hasta ahora los aumentos nos coinciden en todas las vueltas. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, después saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Aumentamos 8 puntos, así que al terminar la vuelta deberíamos tener 40 puntos bajos. El motivo que nos corresponde a la vuelta número 6 es 4 puntos bajos y un aumento, pero para que no nos coincidan los aumentos y para que no se formen los picos, que la pieza quede más redondeada, la primera serie del motivo vamos a dividir en dos partes. Subimos un punto de cadeneta como siempre y vamos a empezar vuelta número 6 con 2 puntos bajos. Ahora hacemos un aumento y la serie completa de 4 puntos bajos y un aumento vamos a repetir 7 veces y deberíamos terminar la vuelta con 2 puntos bajos para completar la primera serie. Así que ahora el motivo completo de 4 puntos bajos y un aumento, repetimos 7 veces. Tenemos una repetición. Con esta tenemos 2 repeticiones.
Esta es la última repetición, nos quedan 2 puntos bajos, así que tejemos estos 2 puntos bajos, saltamos el punto deslizado como siempre y cerramos la vuelta. Deberíamos tener 48 puntos bajos. Vamos a hacer una vuelta más con los aumentos, subimos un punto de cadeneta, colocamos el marcador. El motivo de la vuelta número 7 es 5 puntos bajos y un aumento. Cinco puntos bajos y ahora un aumento. Repetimos el mismo motivo otras 7 veces más, que es durante toda la vuelta. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Después de hacer vuelta número 7 deberíamos tener 56 puntos bajos. Antes de formar los laterales vamos a hacer una vuelta sin aumentar. Así que vuelta número 8 tejemos sin aumentar. Subimos un punto de cadeneta como siempre y tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Tenemos que tejer 56 puntos bajos. Tejemos 56 puntos bajos, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Aquí ya tenemos la base de la maceta. Ahora, para hacer los laterales, subimos 2 puntos de cadeneta, marcamos el punto, echamos una hebra al ganchillo, sacamos un punto por el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta, cogemos el hilo, lo sacamos a la altura de las 2 cadenetas y vamos a repetir otras 2 veces más la misma parte. Echamos una hebra, sacamos un punto, echamos una hebra y sacamos un punto. Cogemos el hilo, lo pasamos por dentro de todos los puntos y hacemos un punto de cadeneta. Ahora el otro motivo vamos a formar en el siguiente punto, así que dejamos un punto bajo sin tejer y en el siguiente punto vamos a formar el mismo motivo, pero sin las 2 cadenetas. Echamos una hebra, sacamos un punto, echamos una hebra, sacamos un punto, echamos una hebra y sacamos un punto. Deberíamos tener 7 puntos bajos. Tenemos 2, 4, 6 y el punto del motivo anterior, en total 7 puntos. Cogemos el hilo y lo pasamos por dentro de todos los puntos y hacemos una cadeneta. Repetimos, echamos una hebra, saltamos un punto bajo y en el siguiente formamos el siguiente motivo. Repetimos y repetimos. Y una cadeneta. Echamos una hebra, saltamos un punto bajo, sacamos un punto, echamos una hebra, sacamos un punto, echamos una hebra y sacamos un punto. Repetimos, saltamos un punto bajo, repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. Cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Subimos un punto de cadeneta
marcamos el punto y vamos a hacer un punto bajo justo por encima del motivo. Hacemos un punto bajo, una cadeneta y otra vez un punto bajo, también por encima del motivo. Un punto bajo, una cadeneta y un punto bajo, una cadeneta un punto bajo, una cadeneta un punto bajo, una cadeneta, así continuamos durante toda la vuelta. Ahora cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Hacemos un punto deslizado para llegar al hueco entre los puntos bajos. Y aquí vamos a repetir vuelta número 1 del motivo. Empezamos con 2 cadenetas, colocamos el marcador, echamos una hebra, sacamos un punto a la altura de las 2 cadenetas, echamos una hebra y repetimos una vez más. Y ahora cerramos los puntos y hacemos una cadeneta. El siguiente motivo también hacemos entre los puntos bajos. Y continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta. Y aquí igual que antes, cerramos la vuelta con un punto deslizado. Hacemos una cadeneta, marcamos el punto y hacemos un punto bajo por encima del motivo, una cadeneta, un punto bajo por encima del motivo, una cadeneta, y así durante toda la vuelta. Ahora repetimos estas 2 vueltas hasta llegar a la altura deseada. Llegamos a la altura deseada y para terminar hacemos la primera vuelta igual que siempre, pero la última, la segunda vuelta, en vez de tejer un punto bajo y una cadeneta, tejemos un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y hacemos un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior.
Tejemos el último punto bajo, cortamos el hilo. Enhebramos una aguja. Y cerramos la vuelta. Y ya tenemos la maceta terminada. Si la maceta queda demasiado blandita, la podemos endurecer con un poco de almidón. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.